Listo. Es complicado acostumbrarse a esto, Marcelo, es así. El otro día lo hablaba con uno de mis profesores de instrumento y justo hablábamos esto, ¿no? El hecho de, yo le decía, yo soy de tener así un vozarrón de hablar fuerte, y acá sentís, y me decía, yo siento que estoy gritando, me decía, sí, yo también, porque no sabes ni siquiera si se está escuchando o no, o sea, Sí. se distorsiona todo. Claro, pero ahora que la verdad que me cae la ficha, vos Denise, también no estás en esta, vos no estás dando las, o cómo hacen ustedes, no estás dando las clases también en Sí. la escuela Todo acá. el instrumento, o sea, en la escuela de música o alumnos que tengo aparte, también todo lo que es violín los estoy dando así, y es un choclo, porque trabajar un instrumento tan técnico también, o sea, cualquiera, pero trabajar el instrumento así es complicadísimo, porque la realidad es que trabajar la técnica, el sonido ya, por la El conexión sonido. también, sobre todo la conexión. O sea, lidiar ya de por sí con la conexión es un tema, entonces ya ahí se, se enmaraña toda la situación, pero encima el sonido es jodido. Cuando sos principiante encima, es más jodido todavía, porque tenés que estar ahí. Claro, Pero bueno, se hace claro, lo que se puede, es preferible eso a nada. claro, sí, pienso que sí. Bueno, ustedes también, o no, Sandra, No, Lu, no tienen que. yo tengo que trasladar lo poco que puedo de música, lo tengo que trasladar al papel porque en el campo no hay conectividad. Oh, Así es claro. que nosotros estamos trabajando, digamos, mandando las actividades a una imprenta Junín, Sí, desde ahí alguien de distrito o el director o directora de la escuela sí. pasa a buscar esas actividades, se arma un cuadernillo y se los llevan a los chicos al campo. No, Sí. Y claro, además, menos común. claro, no tenemos señal de teléfono, tampoco tenemos obviamente internet allá, así es que de esta manera nos estamos adaptando, digamos, a trabajar porque música necesitas sí o sí la presencialidad. En algún Claro, momento necesitas estar ahí y eso es lo que no podremos. Así es que ya, bueno, con la supervisora hemos hablado y ella nos ha mandado eh, algunos lineamientos como para que podamos trabajar y que no quede todo en la nada misma, ¿no? claro, sí, sí, entiendo. Sí, bueno, doblemente complejo. Sí. Igualmente te digo, con el tema de los Zooms y eso, yo la otra vez pensaba, digo, porque de última mis clases son clases teóricas y la realidad, bueno, de por sí también estando en las tutorías, se nos complica todo fuera del contexto de pandemia, pero así como estamos, yo dentro de todo doy la clase, doy un texto, lo explico, la voz me sale medio así horrible, pero cuando tenés que tocar un instrumento, me imagino lo que debe ser, ni hablar si no podés hacerlo, porque no sé cómo haces con el tema papel impreso, no No, sé. mandás, por ejemplo, instrumento, no estamos haciendo nada. Por ahí hacemos un reconocimiento a través de imágenes. Sí, eh, es todo lo que estamos trabajando ahora es más bien sonido de la música, el sonido, sonido rural, sí, comparado con lo urbano, qué sé yo, hacemos un montón de actividades de esa manera, o sea, y tampoco es que avasallamos, porque tampoco es la idea. Así es que mandamos actividades como para que trabaje la familia, por ahí armar algún instrumentito en casa, un sí, cotidiáfono, y algo sí, simple, pero no y más bueno, que eso. ahí está. Bueno, miren, a ver qué pasa que no puedo entrar, no importa porque la edito a la clase y la vemos desde la edición, pero quiero activar esto, editar, a ver, como si yo fuera un usuario, a ver. No sé, bueno, ahora después la edito bien. Le pongo a editar y le muestro la clase que cargué ahora.
Bueno, les comento mientras voy ingresando acá. Vieron que el último encuentro, hoy lo voy a tratar de hacer lo más breve y lo más concreto posible, ¿no? Con la clase. Vieron que el último encuentro que tuvimos, habíamos estado viendo esos dos textitos. Les voy a dejar una guía de preguntas, algo bastante breve como para generarles, si ya lo leyeron bien y si no, para que lo tengan que leer y armar algo breve. Vieron que ahí hablamos sobre la articulación entre las preguntas filosóficas y la educación, ¿no? De cómo, por qué lado se podía articular. Habíamos dicho, básicamente, que el preguntar filosófico tiene que ver más con las preguntas y con el cuestionamiento que con las respuestas, con todo aquello que tiene que ver más con la apertura, ¿no? a nuevos cuestionamientos, más que con la cerrazón, o sea, con dar un cierre, ¿no? Y en ese marco, yo comenté un texto de Jean-François Lyotard, que se titula ¿Por qué filosofar?, que Cerletti en ese libro lo retoma, no puntualmente en ese capítulo, pero hay algunas alusiones a ese texto, y ahí hablamos un poco sobre la articulación entre el deseo y... estoy grabando, sí. Entre el deseo y el saber. Y yo les comentaba ahí al respecto que hoy en día la problemática que tenemos no es tanto en la de comprender la estructuración del deseo, ¿no? Que en el caso del saber filosófico en relación a la educación tiene que ver más con aceptar o abrazar más la causa de todo aquello que abre, ¿no? De las preguntas que abre y no de las respuestas como cierre. Entonces yo les decía que hoy en día tenemos un problema adicional, que ya no tiene que ver con la estructuración del deseo y su articulación con el saber, sino con las lógicas de un sistema que se ha apropiado, ¿no? De esa articulación entre deseo y saber, y que la han tornado funcionales a la lógica interna del sistema, ¿no? Por ahí el tema ahora toma un poco más de cuerpo, las clases están un poco están más buenas para pensarla, pero estaba buena esa introducción, ¿no? Para ver que el problema hoy en día no es cómo se estructura el deseo, como si fuera la estructuración interna del deseo y el saber, sino cómo se estructuran los mecanismos de apropiación de esa articulación, ¿no? Por parte de un sistema que los torna funcionales a su propia lógica y que va más allá de un interés genuino relacionado a la educación, sino a otros intereses, ¿no? Ahora va la clase. Dijimos ahí al respecto que uno de los clásicos, pensadores clásicos que abordan esta cuestión, es Michel Foucault, en una obra también clásica, escrita en 1975, titulada Vigilar y Castigar. En esa obra, Michel Foucault analiza básicamente cómo se da un fenómeno que él llama el saber disciplinar. A ver, ahí voy al texto. Y él dice que entre el siglo XVIII y el siglo XIX se da una nueva forma de relación del poder y del saber que él articula bajo la idea de disciplina. Y él dice que el poder, digamos, sobre los sujetos no es un tema nuevo, o sea, la cuestión del poder es algo de la historia de la humanidad. Pero él dice que a partir del siglo XVIII, principalmente el siglo XVII y XVIII, se da una reformulación de ese poder que recae sobre el individuo y que dice que a diferencia de otras formas de dominación y de poder, el poder no recae sobre la totalidad del sujeto, ni siquiera sobre esa totalidad que él llama, supongamos, la masa, ¿no? Una masa de sujetos, ¿no? Una población, subjetividad en general, sino que recae sobre el cuerpo, sobre los detalles y sobre lo particular. Y dice que se da una forma de poder, llamémosla así, capilar, ¿no? Que opera, que funciona sobre aspectos puntuales del cuerpo y que tiene una función muy particular, que no es la función meramente de un castigo o de una doblegación del sujeto, sino que se articula un poder micro que de alguna forma empieza a moldear al sujeto, puntualmente a su corporalidad, a su cuerpo, y le va dando como una forma que lo convierta al sujeto
a la vez en algo dócil y en algo útil. Y acá viene la articulación, digamos, de la forma clásica de dominación que pasó a formar parte del sistema clásico educativo, porque él menciona la escuela como uno de esos ejemplos, ¿no? Miren, voy a entrar a la clase. A veces pienso que es más claro lo que uno escribió porque tuvo más tiempo para redactarlo. Bueno, esta es la clase que ya le escribí para compartírselas. Acá está para descargarse la obra Vigilar y Castigar. Ahí me faltó ponerla, creo que está le voy a poner las páginas en las cuales es el capítulo titulado Disciplina, capítulo 2 o 3 creo. Después lo acomodo. Y acá comento un poco, ¿no? Que la constante reconfiguración en el mundo contemporáneo traen implicada consigo la necesidad de repensar las nuevas lógicas de poder imperantes en el campo de la sociedad. En ese presente escrito, de este escrito que yo realicé para la clase y de la lectura de determinados pasajes de Vigilar y Castigar, vamos a analizar estas nuevas formas de dominación que se dan puntualmente no en el pensamiento de Michel Foucault, porque creo que eso es algo ya clásico, sino que necesitamos retomarlo para ver cuáles han sido las críticas, ¿no? Pensemos que Vigilar y Castigar se publicó en el 75, o sea, no le podemos pedir a Foucault, que incluso bastante fue de alguna forma contemporáneo en su propio tiempo, bastante distancia pudo tomar para poder no solamente captar la esencia de lo que ya estaba configurándose en el siglo XVII y XVIII, sino que iba a tener fuertes consecuencias hasta nuestros días. Obviamente el sistema y el poder disciplinario no es algo que haya quedado ya superado, ¿no? De hecho, nosotros tenemos todavía rasgos de ese poder presente en las escuelas, quizás no con tanta fuerza como en otras décadas. Por ejemplo, miren, lo que ha quedado hoy en día. Nosotros tenemos una institución relativamente nueva, digámoslo nueva, o sea, a nivel material, ¿no? Y sin embargo se siguió replicando un sistema clásico, por ejemplo, más no sea a nivel estructural en sentido material, digamos, que seguimos trabajando en aulas que tienen forma de cubo. Yo creo que ni siquiera para el sonido, dado que estamos en una escuela de música, yo creo que ni siquiera para el sonido sirve los cubos, digamos, o sea, había otras formas que amplificarían mejor el sonido, que tendría, no sé, mejor eco, no sé cómo llamar. Sí, acústicamente no funciona bien. Ajá. Sí, bueno, pero el punto acústico no. Fíjate que no es una... Porque uno puede decir, bueno, estamos en una escuela que tiene... Uno canta, ¿Cómo? el otro toca la guitarra o el piano y se escucha todo. Esa acústica que deberíamos tener. Fíjense que la estructuración, incluso a nivel material, a nivel de infraestructura, deja traslucir una forma de organización. Digamos, que trabajemos en aulas que tienen forma de cubo, que son cúbicas, no responde a ningún patrón, ni siquiera funcional, o sea, en este caso, funcional, digamos, a la música en sí, sino funcional a un sistema que predominó y que hacía prevalecer un orden extremadamente estricto, ¿sí? Y de alguna forma los ángulos de 90 grados, los cubos en sí, a diferencia de otras figuras, bueno, representan una forma también como un eco, digamos, ¿no? De cómo se dio en sentido clásico también la educación. Otro ejemplo que podemos dar, uno podría tranquilamente armar un aula y en vez de tener bancos, sillas como las conocemos, uno podría tener unos sillones, unos almohadones, uno podría romper esquemas, digamos, sin embargo seguimos con esa estructura, ¿no? Eso es algo que está en todos lados, ¿viste? Implementado. Sí. A mí, bueno, me pasó de que en la salita de música que tengo en el campo, yo decidí sacar los bancos y las sillas, las saqué, y entonces tenemos unos pequeños trapos de piso, ¿viste? Fuimos armando cositas como para sentarnos en el piso, y bueno, estuve como ese reclamo, ¿por qué sacaste todo de tu sala? Porque en algún momento lo vas a necesitar, y digo, no, porque me parece, digo, que, o sea, música necesita otro espacio que es el movimiento, que
que es estar en contacto de otra manera, quizás con el instrumento, cantando, parado o sentado, pero no en la estructura de banco y silla. No, eso lo cambié. Bueno, eso es un resabio por el cual uno puede todavía ver la herencia, digamos, de una forma de organización del saber y de los cuerpos también, que responde a determinados criterios propios de la educación en sentido clásico, y que Michel Foucault analiza, incluso pone a la escuela como un ejemplo, del saber disciplinar. Y bueno, yo ahí en la clase escrita dejo bien articulado ahí, de que se da una relación entre dos fenómenos, que es el poder y el saber, ¿no? No son dos cosas diferentes, sino que se han articulado, es un binomio que ha ido de la mano, y que, citando un texto, este textito, es una compilación de Val, que se titula Foucault y la educación, disciplinas y saber. Y en este texto, en uno de los capítulos, que también se lo voy a compartir, Val sostiene que el concepto de disciplina tiene el mismo doble sentido que mantiene en la actualidad. Dice, refiriéndose tanto a las antiguas artes del saber, como la filosofía, la música, la retórica, como a los problemas del poder, como por ejemplo en disciplina militar, la disciplina militar. Dice, etimológicamente el término es una forma abreviada de disciplina, relacionado con las consecuencias, con la consecución del aprendizaje del niño. Por tanto, en cuanto a sus principios etimológicos, el término tiene una denotación educativa, incluso entonces manifiesta ambos aspectos de la ecuación poder-saber, porque se refiere al inicio, ab initio, al doble proceso. Por un lado, la disciplina que supone presentar determinado saber al aprendiz, y la disciplina de mantener a éste ante el saber. No se refiere a mantener a éste ante el saber, incluso se refiere en el sentido corporal, ¿no? De mantener una organización corporal, diría Foucault, que sea acorde al tipo de saber que se intenta generar, o mejor dicho, transmitir. Por eso, antiguamente, no sé, ustedes seguramente también han alcanzado a ser hijos de esa época, fenómenos como, por ejemplo, la formación, los cursos, ¿no? La toma de distancia, no tenía una función lúdica, para nada. Tenía una función organizativa ligada pura y exclusivamente a al orden, un orden disciplinar, donde había la actividad de un panoptismo, ¿no? De un panóptico, es decir, la posibilidad de poder visualizar la totalidad de los sujetos, y que nada se escape de ese control, esa forma de control. Por eso, cuando uno tomaba distancia, no me acuerdo en la primaria, yo todavía fui hijo de esa época, y quizá algunos de ustedes también, no sé vos, Denise, tomar distancia era siempre de menor a mayor, y no era por una... Yo no sé si todavía eso está presente en las primarias. Y por lo menos yo, Creo que en hasta donde cifras. yo egresé, Se daba. Sí, yo lo La viví. distancia no tenía que ver con... La distancia no tenía que ver con que alguien que fuera más bajo se pierda algo que esté ocurriendo. No, tenía que ver con que el hecho de que sea de menor a mayor permitiera un mayor control de la situación y de los cuerpos, ¿no? Entonces, Michel Foucault analiza eso en detalle, esos aspectos propios del poder disciplinario, y bueno, un poco ahí abajo ese tema menciona ahí con algunas citas, y ahí aclaro, ¿no? Históricamente la disciplina ha sido asumida unilateralmente desde un punto de vista negativo o restrictivo. Fíjense que esto que estamos mostrando también tiene que ver con la disciplina y entendida como casi como un castigo, ¿no? Meramente como un castigo. Y se lo está viendo con una connotación negativa. Lo que mencionan algunos autores, incluso el mismo Foucault, que las relaciones de poder, que incluso se traslucen a través de la disciplina, no necesariamente remiten a una connotación negativa, un aspecto negativo. Y cuando distingo lo negativo de lo positivo, no me refiero a lo positivo en el sentido de
lo optimista, ¿sí? No en el sentido de lo optimista, de lo buena onda, sino lo positivo, todo aquello que genera algo, ¿sí? La disciplina es posible al sujeto. Es decir, solicitaba a los niños que se queden quietos, ¿sí? No es por la fijación de un cuerpo en un estado y para inmovilizarlo, sino para poder obtener algo productivo de ese cuerpo, ¿sí? Para poder, digamos, un aprendizaje, obviamente con todas las críticas que se le puede hacer. Es decir, no hay que confundir el concepto de positividad en el marco del poder y la disciplina, en Michel Foucault, con otra cosa que no sea la capacidad de generar algún tipo de efecto en el cuerpo, ¿no? Eso es positividad en el sentido de Michel Foucault, poder generar algún efecto, poder generar algún efecto productivo. De hecho, lo aclaro, debe reconocerse que en parte la producción intelectual de Foucault, es verdad que ha aportado en alguna medida a forjar esa concepción negativa del poder y de la disciplina, aunque posteriormente este pensador haya resignificado su concepción como ser positivo, es decir, movilizante y útil, de fijación de los individuos a un aparato productivo a través del secuestro de sus cuerpos, así lo menciona Foucault, ¿no? Así, por ejemplo, Mirar y Castigar aclara que, cito, el momento histórico de las disciplinas es el momento en que nace un arte del cuerpo humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades ni tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que en el mismo mecanismo lo hace tanto más obediente cuanto más útil, y al revés. Fíjense que acá la disciplina tiene una función operativa, ¿no? Una función activa, ¿no? De generarte, porque en torno a eso también se generó un corpus de saber, ¿no? Un cuerpo de estudio en torno a la organización del cuerpo, que Foucault lo liga no solamente a la escuela, sino también al aspecto militar y en relación a la medicina. También se da un saber en el campo de la medicina que tiene una absoluta ligazón con el concepto de disciplina y con la organización de los cuerpos en el tiempo y en el espacio. Bueno, yo ahí comento algunas cuestiones más. Menciono dos textos, ¿no? El orden del discurso de Foucault y Vigilar y Castigar, que es el que más nos interesa. Y acá una aclaración, ¿no? Bueno, obviamente Vigilar y Castigar se publicó en el 75. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no uno puede caer en una especie de anacronismo y pensar que uno tiene que analizar a Foucault y a la realidad del saber y de la educación hoy en día como si el texto se hubiese publicado, no sé, en 2019. Con lo cual, yo creo que ahí implica una actualización y por eso nosotros tenemos que ver a Foucault para ver qué críticas se le ha realizado, por ejemplo, a partir de Deleuze y a partir de un filósofo coreano llamado Byung-Chul Han. Por lo menos esos dos, ¿no? Que me parece relevante. Voy a buscar acá. Yo creo que es verdad que no es necesario ahondar demasiado en aclaraciones y especificaciones para reconocer que a diferencia de otras épocas, incluso recientes, no nos encontramos necesariamente bajo el signo de una focalización extrema en el orden de los cuerpos, ¿no? De hecho, nosotros tenemos ejemplos ahora, fíjense, por ejemplo, los recreos. Vieron que ahora hay una cuestión un poco más flexible en torno a eso de, donde, bueno, nosotros por lo menos podemos manejarlo ese tema. Los recreos no tocan ese. En la escuela de música creo que ya no ocurre eso. No hay un timbre, digamos, que te marque el principio del recreo, no. De hecho, nosotros manejamos esos tiempos. Está bien que por ahí, en el nivel en el que estamos, no sé cómo será con los niños, pero nosotros no, los recreos los vamos acomodando nosotros. Ahí, che, nos tomamos un recreo ahora, salen, toman algo, vuelven al curso. Antiguamente había una organización del tiempo extremadamente detallista, ¿no? Había una disciplina del tiempo, ¿no? Y del espacio ahí, en donde se insertaban los cuerpos. Y hoy en día yo creo que eso ya no es tan así, como también, Pero, fíjense... Marcelo, en primaria eso sigue existiendo.
el tema de los No, recreos. por eso te digo, ¿Son siempre queda, 5 minutos? ¿Son 5 minutos o 15 ni minutos? hablar. En 15, y secundaria también, claro. en secundaria también. Yo lo que digo es que, obviamente, no, el mundo no da un giro de un día para otro, ni No. abandona determinados, no sé, criterios, digamos, de organización, ¿no? Porque de hecho la escuela es un producto de la modernidad también. Entonces, hay cosas que van quedando. Sí creo que eso se va flexibilizando y va dando paso progresivamente a otras cuestiones, ¿no? O sea, con lo positivo que tiene, las nuevas formas de organización, pero también con nuevas problemáticas. Obviamente eso existe, yo no digo que el poder disciplinar eh, no esté más entre nosotros, yo lo que digo es que, mira, si uno mira, por ejemplo, The Wall, ¿no? Se dice que Roger Waters, cuando ideó, digamos, esa obra maestra, que después se fue llevada al cine, eh, lo hizo a partir de la lectura de Vigilar y Castigar, de Foucault. Si uno mira la imagen clásica de la escuela presente, por ejemplo, en esa película, ¿no? Y el control sobre los cuerpos que se presenta ahí, bueno, hoy en día es un poco, ha cambiado. Si no, mira, observa, eh, nosotros ya no conservamos, y esto sí que ya incluso a nivel, no sé en el primario, pero en el secundario ya no está más las amonestaciones. Y no hace tanto tiempo que se dio de baja ese sistema de sanción. No hay más amonestaciones. Eh, y eso, que parece un detalle, marca un antes y un después con el poder disciplinario propio de otra época. Yo creo que la flexibilización es un fenómeno propio de estos tiempos. Pero No es sé, eso. sí, es verdad, creo que es lo que decís, también pues se ve y pasa igual que con el tema de la evaluación, que eso también está tan hoy Sí, en una tela así como quien dice de juicio, de discutir esto de hasta qué punto evaluar y cómo y modificar el sistema que uno venía, bueno, acostumbrado, lo más tradicional que implementó la educación. Eso también. sí. O de Bueno, mira, repetir, creo que eso también se modificó, me parece. eso se modificó y incluso fíjate que se está dando paso, porque el examen básicamente ahí sí hay que hay un control incluso del tiempo, ¿no? De los cuerpos y del tiempo. Lo menciona Foucault, está en el libro, está en el texto, así, el subtítulo es El examen, y analiza cómo eso también opera como un dispositivo de disciplina también, ¿no? Y eso obviamente está recontrapuesto en cuestión porque se sabe que el saber no puede generarse en ese contexto específico determinado, y por eso ahí se da una apertura. Yo creo que hoy en día no es tan común que uno tome un examen clásico, ¿no? Generalmente hay otras vías. eh, yo creo que lo propio de estos tiempos está dado por la categoría de la flexibilidad, pero la flexibilidad o la flexibilización eh, siempre en función de, o sea, nosotros seguimos retomando ese esquema propio de otra época, ¿no? De otras décadas, un poder disciplinario, y de alguna forma hemos tratado de flexibilizarlo. Por eso es interesante ver las críticas que se le han hecho después a Foucault, donde el sistema de control no es que desapareció, ¿no? Sino que mutó. Incluso ha mutado a un grado tal, lo vamos a ver en el texto de Byung-Chul Han, en donde el poder pasó de ser algo dependiente de una entidad exterior al sujeto, por ejemplo, digamos, no sé, en su momento era un preceptor, un guía, un tutor, esa es la palabra que quería utilizar, un maestro, a pasar a la autorregulación de una disciplina que se ha internalizado y que cada sujeto eh, aplica sobre sí mismo. Ya vamos a ver en el texto de Hunt la vuelta que le da a él y cómo él dice que nosotros ya no vivimos en una era disciplinaria, ya no somos una sociedad disciplinaria, sino que somos una sociedad de la producción, una sociedad productiva, ¿sí? Que de alguna forma ha logrado optimizar el aparato de control y el sujeto productivo, eh, opera o ha internalizado las propias reglas de control. Mira, un ejemplo de eso
no sé si fue con ustedes que lo charlé, creo que sí, me acuerdo. El mundo del trabajo ya no funciona por el cumplimiento de horas, por más que eso todavía exista, ¿no? Pero el horizonte hacia el cual se dirige ya no es el cumplimiento de las horas. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de las horas necesita que haya un control externo, ¿sí? De alguien que controle que vos, vamos al caso con la educación, entras a tal hora y te tenés que ir a tal hora, ¿sí? Y es más, parece que termina importando más el cumplimiento de las horas que la productividad dentro de ese tiempo, ¿no? Pero hoy en día el mundo laboral está cambiando y funciona no por el cumplimiento de horas, sino por el cumplimiento de objetivos. Y en el cumplimiento de objetivos lo importante no es el tiempo que vos permanezcas en tu trabajo, sino la posibilidad de cumplir con la mayor cantidad de objetivos posibles en un tiempo X o en la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, el sistema ha logrado optimizar de alguna forma el tiempo, flexibilizándolo, porque esa forma de flexibilizarlo se convirtió casi en una especie de trampa. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo de eso? Los call centers. Los call centers no funcionan por tiempo de trabajo, funcionan por objetivos. Entonces uno tiene que lograr determinado puntaje. Por ejemplo, en la semana tenés que tener tantas ventas. Si hoy vos te querés ir y trabajar media hora, no hay problema, pero se te acumula la cantidad de ventas que tendrías que hacer en el día para los días siguientes. Trabajar por puntos y trabajar por objetivos rompe con este sistema clásico de vigilancia y control, ¿sí? Propio de un sistema disciplinario. Nosotros en la escuela todavía lo tenemos a eso, pero también está flexibilizado, ¿eh? O sea, las salidas del aula antes estaban más reguladas, ¿sí? Incluso en algún momento de la historia, una especie de celador, una especie de persona que se encarga del control general de la institución, estaba autorizada a poder poner llave a las aulas para que los alumnos no puedan salir. Entonces es muy curioso que esa flexibilidad hoy en día trae aparejado otras problemáticas, ¿no? Yo creo que en ese sentido ya no estamos, digámoslo así, en el auge de una época propia del control disciplinario. Por eso yo coloco acá que el ordenamiento de los cuerpos, si bien más flexible, sigue respondiendo a una lógica propia de otros tiempos. Eso todavía, fíjate que algunas cosas se conservan. Por ejemplo, los bancos siguen respetando la orientación clásica, por ejemplo, hacia el pizarrón, o hacia el foco de atención que representa el docente, incluso más allá de su actual declive como autoridad. Ahí también hay una cuestión que yo creo que uno tiene que ver las variaciones y los cambios que se han generado. Y bueno, por otra parte, la cuestión del tiempo, que el texto también lo aborda, yo les voy a poner las páginas que quiero que lean, que es otro de los temas que analiza Foucault. Y ahí yo creo que es algo que, como mencioné, que a nivel formal y estructural, es verdad que aún permanece relativamente vigente, en términos muy diferentes a los de otras épocas, ¿no? Por ejemplo, esto, mira, que hablábamos recién de los recreos, ¿no? Los tiempos estipulados. Nosotros tenemos clases de 40 u 80 minutos, ¿sí? Las clases se diagraman también temporalmente, pero eso está empezando a cambiar también, ¿no? Viene de un manto de flexibilidad que se conserva, pero no tiene la rigidez que tiene en otro momento. Y por último, creo que estas ideas presentadas por Foucault en Vigilar y Castigar, sobre el cuerpo y la temporalidad, acá dice, sobre la gran atención dedicada al cuerpo que se manipula, al que se le da forma, al que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil, a cuyas fuerzas se multiplican, parece quedar expuesto a una visión injustamente simplista que la juzga como acá, y que a la vez necesita una revisión y reinterpretación actual de su sentido. Yo creo que no podemos leer Vigilar y Castigar como si, básicamente quiero decir eso, como si se hubiese publicado en el 2019. Sí creo que hay que ver qué ha quedado de eso y qué críticas se dan hoy en día a la educación. En ese marco es en que se entiende que nosotros tenemos un serio problema en donde las nuevas formas de control son mucho más complejas, porque en última instancia Vigilar y Castigar nos muestra un poder disciplinario que en gran medida
operaba sobre los cuerpos y sobre el tiempo y la espacialidad, y eso que estaba claramente visible, ¿sí? Estaba claramente, las consecuencias de eso eran claramente visibles. Yo creo que hoy en día el sistema ha logrado complejizar la cuestión, y las formas de control y dominio son mucho más perversas. ¿Por qué? Porque vienen envueltas en un manto de absoluta libertad. Nosotros tenemos que pensar eso, si detrás de eso no hay unas nuevas formas de dominación y control, que obviamente no son las que operaban en el momento en que Foucault pensaba el poder disciplinario. Les voy a pedir que lean esos capítulos que yo voy a seleccionar, ahora pongo las páginas, ya está el texto cargado, y bueno, sí vamos a analizar fragmentos del texto de Foucault, ¿no? Y por ahí charlar un poco más ya con la lectura del texto. Y pasar a estos textos de Deleuze, La Sociedad de Control, y uno de Byung-Chul Han, titulado La Sociedad del Cansancio. ¿Sí? Bueno, voy a detener la